Queremos invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a compartir la lectura de los versículos del 13 al 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hasta aquí la lectura. Mire, seguro que lo que voy a decir es una obviedad para muchos hermanos, por no decir que para todos los hermanos que nos encontramos aquí. Pero sabemos que vivir una vida de fe en este mundo, de fe genuina y verdadera en Dios y en su Hijo Jesucristo, sabemos que no es vivir una vida fácil. Pero sin embargo sí podemos afirmar con total seguridad de que es de la mejor manera que jamás la podremos vivir. Y hacerlo hasta que finalmente podamos estar en la gloria de Cristo por la eternidad. Hermanos, nuestra vida, la vida del creyente, del verdadero creyente, que genuinamente ha creído en Cristo como Señor y Salvador y tiene a Dios como el Dios de su vida, no vive en este mundo una vida fácil. Pero afirmamos de que es la mejor manera en la que jamás podremos vivir nuestras vidas hasta que finalmente podamos estar en la gloria de Cristo. Porque, queridos hermanos, si de algo podemos estar seguros y tenemos que estar seguros, es que el destino final de todo verdadero hijo de Dios será estar con Dios para siempre. Eso es real. Y es una verdad inalterable que el Dios de salvación se ha encargado de declararnos a través de su palabra. Y es una verdad inalterable que también ha de gobernar nuestras vidas. Vidas que, como decimos, aun siendo difíciles de vivir por causa de nuestra fe, sin embargo, podamos vivirla fielmente hasta el final, con la certeza firme de que llegaremos a la meta de nuestra salvación. Una salvación, hermanos, que es segura, solo y únicamente por la sublime gracia, la sublime misericordia y el no menos sublime amor que Dios ha manifestado y manifiesta cada día a cada uno de sus escogidos. Esta es una verdad, hermanos, realmente hermosa, es la verdad que tiene que gobernar nuestras vidas. Y a veces no somos capaces de valorar cuándo de necesario se hace que recordemos esto en nuestras vidas y que nos alentemos con esta gran verdad. No solamente alentarnos porque la leamos nosotros en la palabra, sino mutuamente alentarnos con esta verdad los unos a los otros. Precisamente por esto, porque estamos seguros y convencidos de que nuestra vida nunca será fácil vivirla en fe en este mundo. Y si esta verdad de la que estamos hablando no ha permeado tu vida, no ha permeado todo nuestro ser, pues corremos el serio riesgo de caer en desesperanza, en desaliento, en desánimo, e incluso llegar a ver cómo se debilita el gozo de nuestra salvación y quizás algunos llegar a pensar que no son salvos. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta mañana y que Él opere a través de su palabra en nuestras vidas para que podamos ser fortalecidos un día más en la fe que vivimos en el Señor. Vamos a orar al Señor un momento con la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos suplicarte, Señor, por tu rica gracia y misericordia, Padre, utilizando este
anunciador de tu verdad de manera, Señor, inalterable y lo más precisa posible, Padre. Y que tú también, igualmente, Señor, con la dirección y la luz que tu Espíritu Santo da a cada hijo tuyo, puedas traer discernimiento, Señor, y nos ayudes a alentarnos mutuamente, recordando, Señor, la salvación segura que tú, Señor, has puesto en cada uno de aquellos que con una fe real, sincera, Señor, que también tú pusiste en nuestros corazones, han creído en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y que alentados por ello, Dios mío, a pesar de las circunstancias, de las adversidades o de las dificultades, podamos mantenernos firmes con la esperanza cierta de que estaremos en gloria con Cristo un día, Señor. Bendito Padre, gracias y en tus manos nos encomendamos. Amén. Miren, si tuviéramos que listar que la vida de un verdadero hijo de Dios no es fácil, probablemente podríamos hacer una larga lista de razones que dificultan nuestra fe, pero bueno, vamos a ver algunas de ellas. Miren, por un lado, sabemos que no es fácil vivir en este mundo nuestra fe en Cristo, primeramente y obviamente, porque estamos viviendo en un mundo que está caído por causa del pecado. Y un mundo que se encuentra afectado en todas sus facetas por este mismo pecado. Además, también sabemos por la palabra que este mundo está, porque Dios de momento así lo permite, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, aquel que gobierna, dice la palabra, este mundo de maldad y que opera, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, en los hijos de desobediencia para que vivan, dice, según las corrientes de este mundo. Corrientes que no son otras que el propio pecado, un mundo corrompido por él. Y también sabemos que este enemigo, que se levanta en rebeldía para oponerse y actuar contra el 3 veces santo, justo y soberano Dios del universo, también está actuando contra todo lo que le pertenece a él. Sabemos que Satanás no solamente procura luchar contra Dios, sino que lo hace luchando contra aquellos que le pertenece a Dios, como somos nosotros, cada uno de sus hijos y su iglesia. El apóstol Juan dice lo siguiente en su primera carta, en los versículos 18 y 19 del capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Aquí vemos dos cosas, mis hermanos. Por un lado, como decimos, el gobierno de la esfera de maldad que impera en este mundo está siendo llevado a cabo por el diablo, porque Dios así de momento lo permite. Y por otro lado, nosotros, los hijos de Dios, evidentemente estamos siendo protegidos por Dios de manera, dice el apóstol, que Él no pueda hacernos daño. Pero cuidado, eso no significa que, como ya hemos recordado, por ejemplo, en el caso de Job, Dios en su soberanía le permita actuar como de hecho hace, tentándonos, o persiguiéndonos, o acusándonos. El Señor Jesucristo oraba al Padre, diciéndole lo siguiente: Padre, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno, en San Juan 17:15. Y también le dijo al apóstol Pedro lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a ti. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esta es la realidad en la cual vemos cómo, aunque estamos siendo protegidos por Dios, sin embargo, Él puede permitir, como está haciendo, que Satanás pueda obrar, persiguiéndonos, atacándonos, acusándonos. Además, también sabemos que como padre de mentira, Satanás, el diablo, centra su actuación especialmente en atacar la verdad de Dios. Y lo hace muchas veces por medios sutiles. Mentiras que están disfrazadas de verdad, doctrinas y enseñanzas falsas, pero que sin embargo parecen verdaderas doctrinas, buscando engañarnos
debilitar nuestra fe y buscando debilitar la confianza en Dios y por lo tanto también en sus promesas. Así es como siempre ha actuado y a medida, hermanos, que se va acercando al final, les puedo asegurar que actuará con mayor ímpetu en este sentido. De hecho, muchas de las cartas pastorales exhortan a que los hermanos se cuiden precisamente de los falsos maestros, las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que especialmente se están levantando al final de los tiempos. Así que vemos que esta es una primera realidad que nos deja perfectamente claro, hermanos, que vivir una vida verdadera en la vida de fe en Dios y en su Hijo Jesucristo no es vivir una vida fácil. Otra razón de nuestra lista es que evidentemente, hermanos, nosotros, ahora que estamos viviendo nuevas vidas que han sido regeneradas por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y aunque estamos viviendo en un proceso de santificación continua, gracias a la obra del mismo Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nuestras vidas, sin embargo, la palabra también nos enseña que estamos asidos aún a este cuerpo de pecado. Y por lo tanto, asidos a Él, aunque ya no somos esclavos, como Pablo nos recuerda en Romanos 6 y 7, sin embargo, como luego él dice más adelante, sí tenemos que luchar aún contra Él. Él dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Esa es la realidad en Cristo, pero la realidad también, como luego nos manifiesta, es que aún, sin embargo, anclados al cuerpo de pecado, tenemos que luchar contra Él. Por eso una y otra vez, hermanos, la palabra nos exhorta, bajo esta realidad, a que vivamos creciendo en el conocimiento y en el sometimiento a la verdad de Dios, como hoy estudiábamos, para que podamos deshacernos de los resquicios de ese viejo hombre. Cuanto más renovamos nuestra mente a través de la palabra de Cristo, cuanto más renovamos nuestra mente por el Espíritu a través de la verdad de Dios, más vamos deshaciéndonos de ese viejo hombre. Y más iremos viviendo en la santidad de la verdad. El apóstol dice en Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, nos despojemos de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y hermanos, esta lucha también con nuestro cuerpo es tan dura y en muchas ocasiones se vuelve tan frustrante y desalentadora que nosotros mismos exclamamos como el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién no nos va a librar de este cuerpo de muerte? Pero también decimos como Pablo, gracias a Dios por Jesús Señor nuestro, porque Él es el que nos libra del cuerpo de muerte. Ahora, hermanos, una vez más, vemos también que esta realidad se presenta en nuestras vidas de fe genuina y no es fácil vivirlo. Otra razón que podemos también poner en nuestra lista es que como Cristo mismo nos enseñó y como Cristo mismo enseñó también a sus discípulos, aquel que quiere seguirle tiene que saber que las demandas son grandes para la vida de todo cristiano. Al punto de que, como Cristo mismo dijo, todo aquel que quiera seguirle tiene que estar dispuesto a pagar el alto precio necesario para hacerlo. Cristo demanda a sus seguidores que nos neguemos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a entregar incluso nuestra propia vida. En Mateo 16, 24 y 25 leemos que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por la hallará. El Señor Jesucristo y su palabra nos enseñan que caminar con Él, además nos va a enemistar con el mundo. Y no solamente ya con el mundo, que quizás tú no conoces, con aquellos quizás con los que tú no te relacionas, con aquellos que quizás para ti pues no tienen otro tipo de sentimientos que personas que están ahí, sino que te va a enemistar incluso con seres que amamos, con seres que apreciamos, con personas a las que
queremos, familia, amigos, conocidos. El Señor Jesús también decía, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Por eso Cristo tuvo que enseñarnos también a calcular cuál es el costo de seguirle. Si decimos realmente que tenemos fe en Él, es porque también has pensado cuál es el costo de seguirle. Conocemos al Señor cuando decía en Lucas 14, del 28 al 33, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula cuál es el costo? Para saber si tiene lo suficiente para terminarla. Porque no sea que habiendo echado los cimientos no pueda terminar y todos los que lo vean comiencen. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera con 10.000 hombres? Si 10.000 hombres es bastante como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Hermanos, seguir a Cristo, vivir una vida de fe genuina, vivir una vida de rendición absoluta e incondicional, es renunciar a los tesoros de esta tierra para hacernos tesoros en los cielos. Y es cierto, sabemos que sí, que contamos evidentemente con la ayuda del Señor, que con el poder de su fuerza nos capacita, como leíamos hoy, podemos orar para ser renovados en nuestras fuerzas. Pero vivir esta vida no es fácil. Una vida de fe genuina en Dios y en su Hijo Jesucristo no es fácil. Y permítanme que añada una última razón a la lista de muchas más que podríamos quizás decir. Una que precisamente estamos teniendo la oportunidad de estudiar los jueves. Y es que vivir una vida de fe genuina no es fácil por causa también de los sufrimientos, de las pruebas y de las aflicciones que vamos a vivir en esta vida. Y precisamente por esta razón también damos gracias al Señor, porque para poder sobrellevar estos sufrimientos y estas aflicciones, tenemos que conocer cuáles son los propósitos que Dios tiene con ellas. Por eso les digo que les animo a venir los jueves, porque estamos conociendo precisamente cuáles son los propósitos que Dios tiene con las pruebas en la vida del creyente, con el sufrimiento que todos tenemos que padecer. Y como hemos visto hasta ahora, Él nos muestra su amor en la disciplina, Él fortalece nuestra fe y nuestra confianza a través del sufrimiento, nos ayuda a aumentar la dependencia de Él, obran para poder quitar todo nuestro orgullo y que solamente exaltemos el nombre de Cristo. Actúan para persuadir y alejarnos del pecado. Y hermanos, sabemos que Dios lo permite y podemos acudir a Él también para encontrar el consuelo, para sobrellevarlas y vivirlas. Pero no es fácil. La realidad, hermanos, es que vivir una vida de fe en Cristo no es fácil. Nosotros muchas veces cuando hermanos quieren llevar a cabo el testimonio público de su fe en el bautismo, el Consejo de Ancianos siempre les dice algo muy importante. Estate preparado, porque la lucha va a ser constante en tu vida. Empieza duro, difícil, porque la batalla ahora se vuelve más fuerte y arrecia. La realidad, hermanos, es que cuando algunas de estas situaciones antes expuestas acontecen en nuestra vida, y les puedo asegurar que acontecen casi que siempre todas juntas, como en un cóctel, ¿verdad? Cuando esto sucede, se incrementa el grado de dificultad en nuestras vidas y nuestras fe son sometidas a una prueba. Como dice el apóstol Pablo, igual que el oro es probado en fuego. Y mire, hermano, puede llegar un momento, y eso lo hemos podido constatar muchas veces con hermanos con los que hablamos y muchas veces hasta con nosotros mismos,
que esta situación puede llegar a tal desaliento y desánimo en nuestras vidas, que hasta incluso a veces podamos llegar a perder el gozo de nuestra salvación, a perder la esperanza y que quede mermada y debilitada. Y a veces incluso hay hermanos con los que hablamos y quizás alguna vez lo habremos pensado nosotros mismos, llegar a pensar si no somos salvos. Porque esto, queridos hermanos, sucede. Sucede. Y no creamos que es imposible que llegue a ocurrirnos a nosotros. No confiemos tanto en nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo, el que crea que está firme, que tenga cuidado, no caiga. Esta es una realidad de la que no estamos exentos y que cualquiera de nosotros puede llegar a vivir. Y precisamente, hermanos, porque esto es así, y Dios lo sabe, es precisamente porque Dios actúa entonces de una manera clara, manifestando su gracia, su amor y su misericordia, buscando sustentarnos y sostenernos y hacer que el gozo de nuestra salvación y la certeza de nuestra esperanza se renueven fortaleciéndolas por medio de su acción en nuestras vidas. Y hermano, a la luz de nuestro texto en esta mañana, vemos que el Señor obra de una manera sencilla pero poderosa. Vemos cómo el Señor puede ayudarnos a sostener nuestra fe y a fortalecerla, como hizo también con los hermanos de Tesalónica, según vemos en el pasaje de hoy, de una manera, como digo, aparentemente sencilla, pero realmente poderosa. Miren, hermanos, la vida de aquellos creyentes genuinos de Tesalónica, estos creyentes en los cuales estamos teniendo nuestra lectura, es un ejemplo claro de la vida de unos creyentes de fe genuina en Dios y en su Hijo Jesucristo, pero que sin embargo no tuvieron una vida fácil. Yo no sé cuántos de aquí han podido leer las cartas de Pablo a los hermanos de Tesalonicenses y ver cuál era el contexto en el cual estos hermanos conocieron del Señor y fueron trabajando su fe en el Señor. Pero miren, ellos pudieron experimentar en su vida ese cóctel de circunstancias que hemos podido nombrar a tal grado, a tal punto, que Dios, usando al apóstol Pablo, les alentó recordándoles en quién descansaba su salvación. Recordándoles en quién descansaba su salvación. Esta joven iglesia, que había nacido fruto de la predicación por parte de Pablo durante su segundo viaje misionero, acompañado por Silas y Timoteo, y ustedes pueden ver su historia en Hechos de los capítulos 16 al 18, vemos cómo ya ellos desde sus inicios, desde el mismo momento en el que ya la palabra empieza a llegar a sus vidas, empezaron a sentir el rigor de las tribulaciones por causa de Cristo. Pero sin embargo, estos hermanos no mermó el gozo de recibir el Evangelio, nos dice la palabra, el Evangelio de la gracia de Cristo con poder, porque los estaban salvando, incluso sacándolos de una vida de idolatría. Si fuéramos un poquito hacia atrás, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, en los versículos 5 y 6, Pablo dice lo siguiente: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque la iglesia vemos más adelante que seguía creciendo en fe y seguía también creciendo en amor, también sabemos que la intensidad de las persecuciones y de las tribulaciones que aquellos hermanos estaban viviendo aumentó en intensidad. Y ya en esta segunda carta en la que estamos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice así en los versículos del 3 al 5: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás también abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio, dice, de las persecuciones y aflicciones que soportáis. Aquellos hermanos seguían
creciendo en la fe, hermanos, que seguían creciendo en el amor, pero seguían también viviendo la dificultad de la aflicción y de la prueba. Pero no solo eso, vemos como además la intensidad había crecido en algo muy importante. Y antes lo nombrábamos. Habían surgido falsos maestros, ya desde el principio, pero que ahora acentuaban su lucha con falsas enseñanzas y doctrinas, al punto, hermanos, de que incluso llegaron casi que a convencer a aquellos hermanos de que lo que les estaban diciendo eran palabras del apóstol Pablo. Por eso el apóstol les tuvo que exhortar y les dice en segunda de Tesalonicenses 2:2, cuidado, no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Estaba claro que habían falsos maestros que habían llegado al punto de que casi estaban convenciendo a aquellos hermanos de Tesalónica que lo que les estaban enseñando, las falsas doctrinas que les estaban enseñando, venían incluso del apóstol Pablo. Por eso les dice ni por cauta, como si fuera nuestra. Luego en el versículo 3 les dice que nadie os engañe en ninguna manera. Por eso, cuando nos fijamos al final de las cartas de Pablo, precisamente como una manera de que aquellos que recibían sus cartas tuvieran la certeza de que pertenecían a él, Pablo, como vemos también en esta carta de Tesalonicenses, les dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Quería que aquellos hermanos supieran realmente qué era lo que venía de él. Pero hermanos, lo que queremos ver es que la intensidad tanto de la persecución como de la prueba que aquellos hermanos estaban viviendo en su vida estaba realmente siendo sacudida a tal manera que incluso el Señor, usando a Pablo, puso en el corazón de Pablo esa inquietud de llegar a ver la necesidad de recordarles a aquellos hermanos que su salvación era segura en Cristo. Porque el contexto nos enseña, hermanos, que ellos llegaron incluso a pensar y a perder el gozo en su salvación. Por eso Pablo escribe estos versículos que hemos leído. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Miren, hermanos, estas palabras aparentemente sencillas son realmente palabras poderosas que forman parte del cimiento inamovible de la fe en Cristo. Porque sabemos que nuestra salvación es una salvación segura y garantizada. Una salvación segura y garantizada, total y absoluta, porque es fruto no de nosotros, porque es fruto no de algo que podamos nosotros hacer, sino como vamos a ver, fruto de la manifestación del amor eterno con el que Dios ha amado a sus escogidos desde el principio. Pablo no solamente buscaba alentarles con estas palabras, sino reafirmarles además, como vamos a ver, en la seguridad de su salvación. Y era en esta verdad en la que ellos debían de permanecer firmes, como también nosotros, hermanos. Es en esta verdad en la que debemos de permanecer firmes. Miren, Pablo no tenía duda, como estamos viendo en este texto, de la salvación de aquellos hermanos. Es increíble, ¿verdad? Pero Pablo expresa claramente que él sabía que aquellos hermanos eran salvos. Él no tenía ninguna duda. Y así lo reconoció también incluso en su primera carta.
En 1 Tesalonicenses capítulo 1, en los versículos del 2 al 6, dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y no vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo sabía, tenía constancia, y así lo manifestaba a aquellos hermanos, de que ellos eran hijos de Dios, de que realmente ellos habían sido llamados por Dios para salvación. Y tanto en esta primera carta como en esta segunda estamos viendo que el apóstol Pablo, ante esta verdad, ¿qué hace, hermano? Como deberíamos de hacer también nosotros: dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Pablo dice, nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios. Y lo hacemos, dice, por causa de vosotros. Porque sabemos de que son amados por el Señor y escogidos por Dios desde el principio para salvación. Hermanos, Pablo no podía dejar de dar las gracias a Dios, como no debemos de hacerlo nosotros. No solo por la salvación que Él nos ha dado, sino cuando realmente vemos la evidencia de la salvación en vida de hermanos y hermanas nuestros, que a pesar de las dificultades para vivir su fe, sin embargo, la evidencian en el Señor. ¿Y cómo lo evidenciaban? Pablo nos dice, por un lado, porque ellos eran hermanos amados por el Señor. Hermanos, ¿nosotros por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Y Pablo sabía que esto era verdad en la vida de aquellos creyentes, porque además ellos estaban manifestando y viviendo la manera en la que solo podemos mostrar realmente que hemos sido amados por Cristo. ¿Y cuál es esa manera en la que podemos mostrar que vivimos amados por Cristo? Cuando nosotros vivimos amando a Cristo, obedeciendo su palabra, y como nos enseña también la palabra, amándonos los unos a los otros. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que así también os améis los unos a los otros, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y hermanos, esto era lo que Pablo estaba viendo en aquellos hermanos de Tesalónica. Dice Pablo en el versículo 3 del capítulo 1 de nuestra carta, siempre tenemos que dar gracias de vosotros, hermanos, porque vuestra fe aumenta y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Aquellos hermanos estaban manifestando ese amor con el que Cristo los había amado, viviendo obedientes a los mandamientos de Dios y amándose en el amor de Cristo los unos a los otros, con lo cual Pablo tenía una clara evidencia de que aquellos eran verdaderamente hijos de Dios. También el apóstol Juan nos muestra que esta realidad es así en su carta, y en 1 de Juan 4, del 7 al 12, podemos leer lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si no amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfeccionará en nosotros. Es una evidencia, hermano. Sin lugar a dudas, una evidencia clara de nuestra salvación. Cuando vivimos el amor de Cristo, el amor que hemos recibido de Dios, mostrando ese mismo genuino amor los unos por los otros. Si no lo hacemos, tengan claro, nos dice la palabra, dice el apóstol, entonces es que no hemos nacido de Dios. Tenemos que examinarnos y ver realmente si eso está aconteciendo en nuestra vida. Porque son palabras serias. Si no nos amamos unos a otros, entonces es que no hemos nacido de Dios. Aquellos hermanos fueron escogidos por Dios, y no solo porque Dios los había amado primero, sino también nos sigue diciendo el apóstol, porque lo hizo Dios desde el principio. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, como leemos en la palabra, desde antes de que todas las cosas fueran hechas, desde antes de que todo existiera, y es algo que no somos capaces de entender, Dios ya sabía el nombre de cada uno de sus escogidos. Increíble, hermano. Increíble. Antes de que todo fuera hecho, en la eternidad pasada, ya Dios sabía quiénes eran sus escogidos. Dice Efesios 1, del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que cuando uno ve la gracia de la salvación no podemos más que exclamar alabanzas, adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, y habiéndonos predestinado en amor ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y esto, hermano, dice, según el puro afecto de su voluntad. Porque nada hay en nosotros. No existíamos. Cuando ya Dios te amó, tú no existías. ¿Qué le ibas a ofrecer? Nada hay en nosotros para que Dios nos amara de esa manera. Así que vemos que Pablo también sabía que ellos habían sido amados por Dios desde el principio. Pero además, también había otra evidencia. Y es que ellos fueron apartados también por Dios a través de la obra de su Espíritu Santo y de su palabra del pecado. Él sigue diciendo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, ellos fueron apartados, como hemos sido apartados también nosotros, de todo pecado. Hemos sido escogidos por Dios y hemos sido entonces, como veíamos antes, Dios nos ha dado una nueva vida para vivirla ahora en ese nuevo hombre, desechando todo pecado, desechando todo viejo hombre, viviendo en la santidad que por medio de la obra del Espíritu Santo se revela en nosotros a través de la palabra que podemos recibir de Dios. También esa es una evidencia, hermanos, cuando realmente la palabra ha obrado en tu vida y el Espíritu Santo te ha traído a salvación, enseguida te das cuenta de cómo Dios te saca, porque debe de ser así, hermanos, de esa esclavitud tu pecado. Cómo enseguida empiezas a tener algo que no sentías antes. Asco. Te da realmente desprecio la vida de pecado. Principalmente porque te das cuenta de que ahora tu vida está honrando al Dios Santo que tanto te ha amado. Y eso muchas veces duele, hermano, ¿verdad? Cuando realmente ya empezamos a vivir en esa vida, cuando tristemente a veces pecamos, sentimos dolor, sabemos a quién estamos ofendiendo, a aquel que por medio de su palabra y su Espíritu Santo está trabajando en nuestra santidad. Esa salvación que había llegado también a aquellos hermanos, dice Pablo, fue por medio del Evangelio que les compartió. Porque el Evangelio, dijo Pablo, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. No hay otra manera en la que Dios obre
para que pueda traer salvación a la vida de alguien que no sea a través del Evangelio de la gracia de Cristo, como estamos también viendo los domingos en las predicaciones acerca de los Gálatas. No hay, hermanos. Dios usa su Evangelio, las buenas nuevas, para mostrarnos que solamente es en Cristo y solo en Cristo que podemos ser salvos. Es ahí donde está el poder de salvación. Y esto, entre otras cosas, nos debe de hacer ver cuán necesario es conocer el Evangelio de Cristo. Para que cuando realmente expongamos la palabra de Dios, más allá de exponerles nuestro testimonio, nuestra vida, que evidentemente es una manifestación de la salvación, lo que realmente expongamos, hermanos, sea el Evangelio de Cristo. Que mostremos a Él, ni más ni menos que el Hijo de Dios que vino a este mundo, enviado por Dios para sufrir en la cruz del Calvario la ira de Dios por causa de nuestros pecados y otorgarnos a nosotros su justicia. Pablo sabía que el Evangelio que él les había predicado, y lo sabemos también por las primeras cartas, como decíamos antes y como leíamos, fue en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo obró en ellos a través de la palabra. Y hay un versículo precioso. Pablo les dice que ellos cuando recibieron la palabra entendieron que no era palabra de hombre, sino que era la palabra de Dios. Sabían que era la palabra de Dios, hermanos, y eso abrió realmente sus corazones por la fe que Dios mismo puso en ellos para poder creer en fe. Ese evangelio, dice Pablo, los capacitaba para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, a lo cual os llamó, dice el versículo 14, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente has creído en Cristo, si realmente el evangelio ha hecho su obra en ti, tu vida está yendo camino a la gloria de Cristo. Te puedo asegurar que estás yendo hacia un encuentro que todos anhelamos, que llegue cuanto antes. Poder estar un día en la presencia de Cristo mismo. Hermano, resumidas palabras, como decía el apóstol, lo que estamos viendo aquí, lo que hemos visto aquí es que la obra de salvación de principio a fin la lleva a cabo Dios, lo cual garantiza nuestra salvación. Garantiza nuestra salvación, sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Jesucristo decía, esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. También dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todo. Lo estamos viendo en los estudios, mayor que todo. Y nadie nos podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Estas palabras, como deben de ser para nosotros, deben de alentarnos. Recordando que nuestra salvación, si has tenido fe verdadera en Cristo, es una salvación segura. Segura. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las artimañas del enemigo, tenemos que descansar en que la salvación es una salvación garantizada por la obra y el poder de Dios en tu vida. Ahora, no me gustaría terminar sin exhortarles con las mismas palabras que Pablo terminó exhortando a aquellos hermanos. Dice el versículo 15, hermanos, estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido. Estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido. Ayer veíamos con los hombres cuán importante es guardar la sana doctrina. Cuán importante es vivir a la luz de la palabra verdadera que Dios nos ha permitido conocer y en la cual estamos siendo enseñados
y en la cual el Señor está obrando a través de nuestra vida. Pablo exhortaba a Timoteo a que cuidara de la doctrina y que lo hiciera tal y como lo había recibido. Y que igual que la había recibido, él también la enseñara a otro para que fielmente pudieran enseñarla. A Tito le dijo lo mismo, pero en cuanto a ti le dijo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y por qué es importante esta advertencia, hermano? Porque miren, no hay nada que pueda afectar más nuestra vida de fe, como también estamos viendo en Gálatas, en el estudio que se nos está dando, que estar bien fundamentados en la sana doctrina. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, por permanecer firmes en ella. Tenemos que esforzarnos por guardarla, porque podemos ser engañados fácilmente. Aquellos hermanos de Tesalónica, entre otras cosas, estuvieron en esa línea de muerte, como se suele llamar, ¿no? Cuando vemos a estos que van caminando por un precipicio encima de una cuerda. Porque precisamente la doctrina estaba siendo afectada en sus vidas. Y ellos tenían que mantenerse firmes en la doctrina que ya habían recibido. No lo vamos a ver, porque evidentemente no hay tiempo. Eran doctrinas que tenían que ver con los últimos tiempos que ya Pablo les había enseñado. Pero más allá de eso, hermanos, lo que sí sabemos es que el enemigo utilizará siempre las artimañas, el error, para hacernos debilitar en nuestra fe. Y nosotros tenemos que orar al Señor para que nos ayude a mantenernos firmes y fieles. Pensaba cuando veía esto, cuánto cuesta muchas veces, lo decimos muchas veces los hermanos ancianos, los predicadores, cuánto cuesta muchas veces de tiempo enseñar y enseñar la verdad y enseñar la verdad. Y cuán fácil es en tan poco tiempo que el enemigo con una falsa doctrina pueda echar abajo la obra de fe. Queridos hermanos, vivir una vida de fe en este mundo, de fe genuina y verdadera en Dios y en Cristo Jesús, no es una vida fácil. Pero sí que podemos afirmar con total seguridad de que es la mejor manera en la que podemos vivirla, hasta que finalmente podamos estar en la gloria de Cristo por la eternidad. Y esto gracias a nuestro amado Señor y Salvador. Si hoy nos visitas, no quiero que te desalienten estas palabras. Ni siquiera a ti, que quizás eres creyente, no deseamos que te desalienten saber que la vida cristiana no es fácil, porque creo que lo estás experimentando si no lo has hecho ya en tu vida. Pero sí recuerda que tu salvación está garantizada. Nada ni nadie, dice la palabra, te podrá arrebatar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tú nos visitas, te puedo asegurar que no hay vida, hermanos, no hay vida. Da igual la situación, da igual la circunstancia, da igual. No hay mejor vida que vivir en la fe de Cristo. Porque nuestra mirada ya no está aquí, sino puesta en la gloria eterna con Cristo, donde estaremos. Que el Señor nos use, hermanos, para alentarnos en estas verdades y que podamos ser sostenidos por el Señor en nuestra fe. Que nos ayude a poder predicar el Evangelio para que otros puedan conocer esta verdad y vivir en el Señor. Y que nos ayude a mantenernos fieles en la palabra. Que seamos fieles, hermanos. Que oremos al Señor por aquellos que tenemos la responsabilidad de exponerla para que sea con precisión y con verdad. Y esta verdad actúe en nuestras vidas. Amén. Señor y Padre Celestial, agradecidos a ti, Señor. Agradecidos a ti por tu salvación. Como exclamaba el apóstol Pablo, no podemos hacer otra cosa que adorar y alabar tu santo nombre por tu salvación tan grande en nuestra vida. Por haber, Señor, afirmado nuestras vidas en la verdad de que nuestra salvación, Señor, no es fruto ni se sustenta por nada que nosotros podamos hacer, sino que es por tu gracia infinita, Señor, y por tu amor para con nosotros, que se produce y se sostiene ahora y hasta el final, Señor. Dios mío, ayúdanos porque tú sabes que no es fácil. No es fácil, Señor, vivir
fuertes en la fe, Padre. Tú sabes las luchas, Señor, que sostenemos. Tú sabes las debilidades que padecemos, Señor. Tú sabes cuán frágiles somos incluso en mantenernos en la verdad tuya, Padre. Somos tan ingenuos a veces, Señor, por esa falta de conocimiento que el enemigo astutamente, Señor, muchas veces trastorna el gozo de nuestra salvación, Señor. Padre, ayúdanos para que no haya en nosotros, Señor, falsa enseñanza, sino que tu verdad, Señor, sea la que sobresalga en nuestras vidas y en la vida de esta tu iglesia en Ciudad Alta, Señor. Porque vemos cómo está este mundo, Padre, y vemos también, Señor, cómo tristemente muchos están siendo engañados, incluso enseñándoles, Señor, que pueden perder su salvación. Oh, Padre, qué triste tiene que ser vivir bajo algo así, Dios mío. Pero como hemos visto, qué gozo, qué alegría es saber que a pesar de las dificultades, nosotros, Señor, tenemos un destino y es estar contigo para siempre. Señor, que tú nos guardes, que tú nos ayudes, Señor, que nos dirijas por tu Santo Espíritu y que sigas obrando, Señor, por medio del poder de tu palabra en nuestras vidas. Y especialmente, Señor, encarecidamente te rogamos, te suplicamos, que sigas usando tu misericordia y gracia, Señor, para salvar a cuantos aún están perdidos en este mundo, Señor. Hombres y mujeres que necesitan, Señor, de ti. Aquellos que amamos, aquellos que queremos, aquellos con los que estamos quizás ahora enemistados, pero que tú, Señor, puedas hacer la paz por la sangre de Cristo, para contigo y para con nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, y gracias por todo en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.